Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica y les voy a explicar un tema trascendental que se dio en la maestría de coaching espiritual. Y bueno, el tema del día de hoy es ¿quién soy? ¿Te has sentido que te encuentras en este mundo caótico? No sabes para dónde vas, te sientes atorado, no puedes ir ni para adelante ni para atrás, toda tu visión está distorsionada. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Donde no tenemos claridad, es como si estuviéramos adentro de un carro, no pudiéramos movernos y no pudiéramos limpiar el vidrio que está enfrente de nosotros. Esto es muy común que a todos nos pase de ciertas veces, ¿verdad? Pero, ¿qué hacer en estos momentos? Cuando te sientes atascado, sin dirección, sin rumbo. Así podemos percibir ciertos momentos. Cuando no encontramos respuestas, cuando no encontramos una salida, cuando nuestra mente está llena de estos pensamientos negativos, sin respuestas, cuando estamos inmersos en esta rutina sin salida, cuando tienes muchas preocupaciones, muchas angustias, cuando no sabes qué camino escoger, cuando tu camino no es lo suficientemente claro, cuando nos enfrascamos en juicios. Y estos juicios, pues muchas veces también nos llevan a sentir estas emociones negativas y estar en un pensamiento negativo. Pero recordemos que el poder para salir de esa situación está en nosotros. Nosotros somos quienes nos limitamos la vida o quienes le damos rienda suelta para vivirla. Nosotros somos nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Y esto es algo sumamente importante porque los demás podrán decir y hablar sobre ti lo que ellos quieran. Pero si tú les compras esa idea, tú te vuelves tu peor enemigo, porque cada quien tendrá una opinión sobre tu persona o sobre una circunstancia, pero en el momento en que tú compras una opinión negativa, porque tú diste permiso para eso, y eso afecta nuestros pensamientos, nuestras emociones. Nosotros somos energía y nuestros pensamientos y nuestras emociones también son energía. Entonces, ¿de qué tipo de energía nos estamos alimentando? Es muy importante tener esto muy presente. Tenemos que observar nuestros pensamientos. Tenemos que ser el observador y no emitir juicios. Tenemos que saber gestionar qué hacer con esos pensamientos negativos. Primero hay que identificarlos, identificar la emoción negativa y luego es, ¿y qué hago con esto que siento? ¿Y qué hago con esto que pienso? Porque muchas veces al estar inmersos en este mundo caótico, simplemente estás como flotando en el agua, sobreviviendo, sin una claridad hacia dónde vas. Simplemente estás como existiendo, pero no te permites encaminar todas tus actividades, todas tus cosas como hacia un propósito, hacia un camino. Y tenemos que tener bien presente todo lo que estamos pensando, porque si no, nosotros somos como los súbitos de nuestra mente, ¿no? No hay que vivir bajo el mandato de nuestra mente. Si nuestra mente no está pensando con claridad,
pues la tenemos que cuestionar. Nuestros pensamientos no todos son ciertos, no todos son válidos y tenemos que hacernos preguntas. No sabes qué camino tomar, sufres por la incertidumbre, porque el hecho de que, acuérdense que el hecho de que no tengamos respuestas ni dirección, eso no significa que la vida también se vaya a detener con nosotros. La vida continúa y el tiempo transcurre. Entonces, está la vida en una constante transformación, en un constante avance, y nosotros tenemos que transformarnos e ir avanzando con el ritmo de la vida. Tenemos que aprovechar el tiempo, porque si no lo aprovechamos nos estancamos. Pero, ¿cómo sentir que tenemos una vida plena? Una de los consejos o de las cuestiones es el poder autoconocernos, saber qué nos gusta, qué nos disgusta, cómo somos, bajo qué circunstancias somos de cierta manera, de otra. Es descubrirnos a nosotros mismos, descubrir nuestras potencialidades y desarrollarlas. También tenemos que saber que lo que a lo mejor algún día no se me facilitó mucho, al otro día puede que sí se me facilite y puedes desarrollarlo a tu mayor capacidad. Y tenemos que ver esta vida como, como una escuela de autodescubrimiento. ¿A qué vienes aquí? Vienes a autodescubrirte, a conocerte, a vivir la vida. Esta es una escuela que a través de todas las experiencias nos permite ser más sabios, tomar mejores decisiones y tener una conciencia más expandida si nos detenemos a observar y a cuestionarnos. También hay que tomar en cuenta que la gente más brillante del mundo también se ha sentido en muchas ocasiones sin respuesta, sin saber qué hacer y sin conocerse. Es una de las sensaciones pues más comunes y todos queremos saber para qué estamos aquí en esta tierra, para qué vinimos, quién soy. Y esta sensación de estoy atrapado, no sé hacia dónde ir, no encuentro la salida, es algo temporal. Es algo temporal y para poder como avanzar y no quedarnos tanto tiempo en ese proceso, hay que conocer el camino del autoconocimiento. Y muchas veces nos detenemos a continuar o a lograr cosas nuevas, nuevas actividades por el miedo. El miedo es una emoción pues que nos ha permitido sobrevivir desde los primeros años del ser humano aquí en la Tierra. El miedo hizo a las personas más prudentes cuando nos empezaban a cazar, por ejemplo, y decían aquí, este animal está muy grande, si lo voy a cazar necesito ir con muchísimas personas, ¿no? Como apoyo, porque si yo me le enfrento tengo el miedo de que acabe con mi vida. El miedo nos hace tomar mejores decisiones, pero también es importante que el miedo no te detenga a poder realizar todas estas cosas que tú quisieras hacer, porque el miedo pues puede ser positivo, puede ser negativo, ¿verdad? Y el miedo también nos ayuda a navegar por la vida de una forma segura, pero si no se sabe gestionar el miedo se puede convertir en violencia, en ira, en resentimiento o en odio. Y, por ejemplo, si una persona quiso hacer, quiso hacer algo, pero no lo hizo por miedo, luego conforme va pasando el tiempo, va a tener una, no sé, autoimagen de su persona y va a estar enojado consigo mismo por
lo que era el miedo luego se convirtió en enojo. Entonces, tenemos que saber identificar qué nos detiene, ponerle nombre a eso que estamos sintiendo y ver en qué momento algo se convierte en otra cosa. Porque las emociones también están aquí para comunicarnos, para darnos mensajes y eso también nos permite conocernos. Y bueno, ¿por qué caminar si podemos volar? Estamos hechos para grandes cosas, para trascender, para evolucionar a grandes niveles, pero tenemos para eso que reconocer nuestros temores. ¿Qué es lo que me detiene? Me detiene el que dirán, no quiero hacer videos porque van a hablar sobre mi persona, me van a juzgar y tenemos que empezar a tomar medidas a nivel psicológico, por ejemplo, si es necesario. Porque si muchas veces requieres una terapia psicológica para poder tomar también mejores decisiones, hay que hacer lo que se necesita hacer. Y el ser humano muchas veces tiene el miedo a ser juzgado, al dolor, a la pérdida, al miedo a la desaprobación y a la decepción. Pero una vez que identificamos y estamos como reconociendo, pues ya lo podemos trabajar. Y ya cuando lo trabajamos y lo hacemos consciente y lo cuestionamos, se reduce. Si el miedo estaba a una intensidad de 10, a lo mejor una vez trabajado se puede ir a una intensidad de 2, de 3. Entonces ya es algo muchísimo más manejable, porque a veces tenemos miedos irracionales, pero una vez que nos detenemos a verlo, pues nos damos cuenta que no es nada lógico, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la importancia de un coach espiritual? ¿Cómo te va a ayudar a ti a descubrir quién eres, verdad? El coach te va a ayudar a descubrir el pensamiento o la creencia que te mantiene atrapado. Te va a ayudar a descubrir los obstáculos ocultos que te detienen. Usualmente, pues lo que nos detiene es un pensamiento o la creencia respecto a lo que muchas veces imaginamos. Es que yo pienso, imagino, o sea, cosas que ni siquiera puede que sucedan, pero tú ya te creaste como historias en la cabeza y esa historia en la cabeza ya te detuvo. También, pues, por otro lado, tenemos que, por ejemplo, si realmente creemos que no tenemos tiempo para iniciar un estudio o una nueva carrera o un nuevo negocio o un nuevo deporte, y si tú crees eso, pues tu creencia se va a volver realidad, porque es como una autoprofecía. O sea, como yo lo creo, o sea, si tú crees que ese es el pensamiento válido, toda tu conducta se va a como alinear hacia eso. Pero en el momento en que tú realmente cuestiones esa creencia, pues vas a darte cuenta que no. Entonces muchas veces es que no tenemos las prioridades bien plantadas. Una de las preguntas es, ¿qué tanto quieres lo que quieres? Por ejemplo, pues cuando una persona dice, ay, es que me quiero poner a dieta, pero no tengo el tiempo para hacer ejercicio, para comer sano, pues realmente qué tanto quieres lo que estás diciendo que quieres, que estás dispuesto a hacer o dejar de hacer para que eso suceda, ¿verdad? Porque hay que saber la creencia y ponerle prioridad a eso que estamos creyendo. Hay que identificar, pues, cuáles son nuestras prioridades y actuar en congruencia con eso. Hay que dedicarnos tiempo a cuestionarnos y muchas veces también nuestras excusas realmente esconden miedos, y hay que descubrir cuáles son esos miedos, porque están esas excusas que muchas veces vienen pues desde la infancia. Y también otras veces son creencias limitantes que anulan nuestra visión y la consideramos como válida si
no es cierto. Imagínate si todas nuestras creencias fueran válidas y correctas, pues ya seríamos Dios, pero no, o sea, no podemos siempre tener la razón, lo correcto, lo cierto, lo válido. Somos seres humanos y también nuestros pensamientos y nuestras creencias las tenemos que cuestionar. Tenemos que tener esta actitud en la vida positiva, ya que es súper primordial para moldear nuestras circunstancias, nuestros pensamientos. Hay que cuidar nuestro templo interno, porque muchas veces pues no tenemos la capacidad para controlar las circunstancias externas, pero sí podemos modificarlo de adentro. Nosotros cómo respondemos, cuál es nuestra actitud hacia esa circunstancia. Y por eso cuando a veces nos encontramos con obstáculos en el camino, pues hay que evaluar el camino y acomodar cuál es nuestra mejor actitud, ¿no? Tenemos que plantear nuestra mejor actitud considerando el camino que vamos a tomar. Y lo que les comentaba, ¿verdad? Es el tema de la profecía autocumplida, porque cuando a veces queremos y esperamos que algo suceda, termina por suceder, porque así nosotros validamos que nuestra creencia era la correcta, porque muchas veces no queremos reconocer que nuestros pensamientos o nuestras creencias son incorrectas, entonces de forma inconsciente alineamos a que todo eso suceda. Y un ejemplo que se mostraba en el curso, pues es que cuando tenemos que asistir a un evento social en el que piensas que no vas a encajar, pues de antemano tú ya te pones una ropa incómoda que te permite estar incómodo, entonces esa incomodidad que te ocasiona la ropa, al final vas a sentir que no encajas porque no es tu estilo, no te sientes cómoda con la ropa, entonces nuestras creencias crean nuestra experiencia de vida y nosotros creamos las creencias a partir de todos los pensamientos, ideas, conceptos e información que recibimos del mundo exterior. Por eso es importante autoobservarnos. La autoobservación es la capacidad de observarse a sí mismo y esto hay que realizarlo día a día. Hay que sernos conscientes de las dinámicas de los pensamientos, de las respuestas, de las creencias, de las reacciones que nos condicionan, me llevan a repetir patrones de conducta, de las estructuras que nos lleva al sufrimiento, que me hace adolecer de tales o cuales cosas y me llevan siempre a estar en el mismo lugar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que siempre estar como observando qué me detiene, qué me hace avanzar. Y una persona, por ejemplo, que tiene el complejo de mártir, pues es aquella persona que se hace la víctima para todo. Un mártir es alguien que podríamos imaginar que es que muero por una causa noble o sacrifico mi bienestar por las necesidades, por lo que él cree, ¿verdad? Pero está compuesto por una serie de patrones, de comportamientos y de creencias que existen en nosotros debido a nuestra falta de autoconocimiento, para llenar esa necesidad emocional o evitar la responsabilidad de nuestras decisiones. Es como decir, hice algo por ti, pero esa frase es que hice algo por ti, muchas veces es como, no lo hice por mí, no me hago responsable de que es mi decisión, ¿no? Y juzgamos a los demás muchas veces como criticamos a los demás o cuando alguien estudia una carrera, le dices que yo estudié la carrera por ti, porque tú me lo dijiste, yo te escuché, pero ese también es complejo de mártir, ¿verdad? Como sacrifico lo que yo quiero por lo que tú me estás diciendo y así eh, me dejo de escuchar pensando que estoy actuando en una bondad hacia con el otro, pero no nos responsabilizamos de nuestras acciones. Y pues es muy común esto porque no tenemos la capacidad de responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestros estados mentales, que a veces están equivocados, la responsabilidad de nuestros pensamientos y demás.
Y bueno, otro ejemplo, ¿verdad?, de mártir es cuando dicen, ay, es que tú me hiciste enojar, tú me hiciste enojar y por eso, no sé, yo actué súper violento, es que tú me provocaste. Pues no, porque la otra persona nada más actúa, hace un hecho, pero la persona es quien interpreta ese hecho, es quien le da un valor, le pone una energía, un enojo, y porque no ha sabido lidiar con esas emociones tóxicas. Pero la falta de inteligencia emocional, de poder manejar las emociones de una persona, sí es muy importante porque afecta y no se responsabiliza por sus cosas y pues empieza a culpar a los demás por sus acciones. Pero recordemos que cada persona tiene el poder de tomar sus decisiones, de modificar su actitud frente a cualquier circunstancia y responder de la mejor manera. Porque el poder siempre está en nosotros mismos. Nosotros decidimos cómo responder. Y bueno, este es uno de los materiales que se han visto en el módulo de quién soy en la maestría de coaching espiritual. Muchas gracias.